Hola chicos, espero que se encuentren muy bien en esta nueva clase de ciencias. Hoy día veremos los enlaces químicos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Recordemos de las clases anteriores, ¿cierto? Recordemos que todo lo que nos rodea está formado por átomos y los átomos tienen partes. Tienen los electrones, los protones y los neutrones. Tenía una corteza y un núcleo. En la corteza estaban los electrones con carga negativa, en el núcleo los protones y los neutrones. Los protones tenían carga positiva y los neutrones carga neutra. ¿Cierto? Recordemos esto también. Tenemos el número másico. El número másico nos indicaba la cantidad de masa atómica que tiene al interior, ¿ya? O sea, el núcleo. Y el de acá nos indicaba el símbolo químico. El número atómico me indica la cantidad de protones y de electrones. A los neutrones los habíamos identificado con la letra N, ¿cierto? Vimos también que era un anión. Un anión era cuando este átomo ya ganaba un electrón y este átomo quedaba cargado negativamente y se llamaba anión. Entonces, el anión en química se define como un ión, un electrón, que está cargado negativamente porque tiene exceso de electrones. ¿Cómo se formaba el anión? Un anión se formaba cuando ganaba electrones, es decir, gana uno o más cargas negativas. ¿Y cómo quedaba este átomo? Cargado negativamente. El catión es diferente al anión. El catión pierde un electrón, ¿ya? En su última capa de valencia. La última capa de valencia son los niveles de las órbitas que tiene. Al perderlo, ¿cierto? Se lo cede a otro átomo y al perderlo, este se transformaba en un átomo positivo. Veamos esto. Un catión en química se define como un ion que está cargado positivamente porque perdió electrones en su capa más externa. El hecho de encontrarse electrones en su capa más externa, chicos, los últimos átomos que están más afuera, más lejanos del núcleo, quedan más débiles y sobre todo si están en impar, ¿ya? Si quedan impares o solito al final, se quedan más débiles y son fáciles de que otro átomo los saque. ¿Cómo se forma un catión? Un catión se forma cuando pierde uno o más electrones en su capa de valencia. Cada nivel, chiquillo, de la corteza se llama capa de valencia, ¿ya? Y la última es la más lejana y esa es la más débil para perder electrones. ¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico, ¿ya?, habla sobre las propiedades de las sustancias que debemos saber de un enlace químico. Es la unión que se establece entre los átomos o las partículas elementales para una sustancia. Puede ser iónico, covalente o metálico. O sea, puede ser unión, quitarle a otro o juntarse entre todos y formar distintos enlaces, ¿ya? Y eso se llaman enlaces químicos. Vamos a verlo ahora. El enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos y forman las moléculas a los iones de cristales en una porción de la materia, ¿ya? El enlace iónico ocurre cuando se transfiere electrones de un átomo a otro, formando iones. Se dice que el enlace es iónico.
¿ya? Cuando los átomos interaccionan para formar un enlace, interaccionan significa que se juntan, solo una parte más externa de los átomos entra en contacto, o sea, su último nivel de valencia. Por lo tanto, solo son configuraciones más externas, son realmente importantes para presentar los electrones que se usan en la estructura de Lewis o estructura de punto, la que vimos, la tarea que me mandaron la clase anterior. Acá tenemos un enlace iónico. Tenemos el sodio y el cloro, ¿cierto? El sodio tiene 2, 4, 6, 8, 9, ¿cierto? El noveno, como está en el último nivel, como observamos acá en el dibujo, vamos a esperar, ¿ven? Él, como queda débil, es impar, se lo cede al cloro. Y este, donde quedó positivo, se transformó en un catión, y este en un anión, quedó cargado eléctricamente, ¿cierto? Más fuerte. Entonces, queda positivo el sodio y negativo, y cargas opuestas se atraen y trabajan en conjunto, formando el cloruro de sodio o la sal común que usan ustedes en la cocina, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo. El sodio le transfiere al flúor, ¿cierto? Como el sodio quedó positivo, ¿cierto? Y el flúor negativo, ¿ya? Signos diferentes, cargas diferentes, se atraen. Y por eso se forma un enlace iónico. El enlace covalente. Los enlaces covalentes se caracterizan por compartir electrones, ¿ya? Ellos les gusta compartirlo, no les gusta quitarle uno al otro, ni quedarse uno positivo ni otro negativo. Que a los dos iguales, los dos átomos iguales para formar una molécula. Se forman con elementos semejantes, electronegativamente. Presentan enlaces direccionales, al contrario de los iónicos, ¿cierto? El enlace entre dos elementos no metálicos. Acá tenemos, el hidrógeno no es metal, a eso se refiere no metálico, y el oxígeno tampoco es no metal, ¿cierto? Como el hidrógeno tiene un electrón girando alrededor, el oxígeno no se lo roba, sino que el oxígeno le pide ese electrón y lo comparten entre ellos y queda girando al medio. O sea, son como amigos, ¿ya? Queda girando al medio y así quedan los dos trabajando en conjunto y se unen. Y así se forma la molécula del agua, en un enlace covalente, porque participan en conjunto. Entonces, tenemos un enlace iónico. Un enlace iónico se forma con un metal y un no metal, ¿ya? O sea, tiene que juntarse un metal con un no metal de átomo, ¿ya? Para formar un cristal. Los enlaces covalentes, ¿ya? Se forman con un no metal y un no metal. Lo que les mostré delante. El oxígeno y el hidrógeno no son metales. El metal puede ser el oro, el cobre, el fierro, ¿ya? El no metal es el sodio. Entonces, formamos las moléculas, ¿ya? Al juntarse el hidrógeno con el oxígeno, formamos el agua, H2O. Significa, acuérdense, H y el 2 abajo significa que tiene 2 átomos de hidrógeno. Y O es oxígeno. Y si no hay un número, recuerden que en química no se representa el 1, sino que es invisible. Tenemos el otro enlace, el metálico. El enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos a los átomos.
unión entre los núcleos, o sea, sus núcleos se juntan. Y los electrones de valencia se juntan alrededor de ellos y forman como una nube de los metales. Miren, acá tenemos, ¿cierto? Todos los núcleos, que son los positivos, ¿cierto? Con los neutrones. Estos se presionan, se juntan, ¿cierto? Y todos los electrones quedan girando alrededor. Lo comparten y hacen formar una nube, o sea, una estructura. ¿Ya? Ninguno roba, no comparte, pero sí los une a todos los átomos formando todo este conjunto de nubes. Como esto. ¿Ven? Tenemos la estructura dentro de lo que son los protones, ¿ya? Y alrededor estarían los electrones formando la estructura de este enlace que vemos acá. Entonces, tenemos los enlaces químicos, ¿cierto? La unidad estructural, primero que todo, vamos a recordar la materia. Son los átomos, ¿cierto? Se forman los iones, que son las partes de los átomos. Se forma el enlace iónico, el metálico, ¿ya? De los iones, porque comparten. Acuérdense que aquí roba y uno queda positivo y el otro queda negativo. Y la atracción de eso hace que se junten y trabajen en conjunto y formen una molécula. Los enlaces covalentes comparten el último electrón en su último nivel. Miren lo que decía acá, H, hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahí está, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El electrón de hidrógeno lo comparte con el oxígeno y acá igual. Entonces van girando en la órbita de cada uno y hacen que sean estables y se llama enlace covalente. En cambio acá no. Acá el litio le entregó un electrón al flúor, ¿cierto? El litio tenía 3, le entregó 1 al flúor, después el litio quedó con 2, el flúor quedó el más cargado, y este, como quedó cargado negativamente y este positivo, se juntan, se atraen por las cargas como quedaron, ¿ya? Por el anión y el catión. Y ahí se hace el enlace iónico. El metálico, recuerden también, es que adentro están todos los positivos y los electrones dan la estructura a este metal, ¿ya? Como el fierro. De las moléculas, que lo vamos a ver más adelante, nacen los enlaces intermoleculares, ¿ya? Las sustancias covalentes moleculares, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por lo menos hasta aquí vamos a llegar y vamos a ver lo que es molécula, que entra en octavo. Esto para allá entra en la media, chiquillos, ¿ya? Bueno, estamos claros con lo que es el enlace iónico y covalente y el metálico. Igual lo voy a reforzar en la clase de Zoom porque me interesa que aprendan muy bien esto. Entonces, tenemos los enlaces químicos que eran el iónico, el covalente y el metálico. El iónico es la unión de un metal con no un metal. O sea, el sodio con el cloro forman la sal, ¿ya? O cloruro de sodio. El covalente es la unión de dos no metales. Hidrógeno con cloro, hidruro de clorhídrico, ¿ya? No metales. Y el metálico, unión entre dos átomos de metal, fierro, titanio, ¿cierto? Sigamos. Acá tenemos varios ejemplos de enlace. Enlace covalente, muchas cosas distintas hechas. Bienvenida. Hoy hablaremos del enlace químico. Si miramos a nuestro alrededor, veremos muchas cosas distintas hechas a su vez de materiales muy diferentes. Algunos están unidos entre sí, como los pétalos al tallo de esta flor, pero otros, como aquella nube, están separados. No se unen con la flor. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta está aquí, en los átomos.
Supongamos que esta esfera es un átomo. Si traemos otro átomo, esos átomos podrían tener una fuerza que los atrae o no lo hace. Cuando sí hay atracción, hay una fuerza que mantiene unidos a esos átomos. A esa fuerza se le llama enlace químico. Existen tres tipos de enlace químico: el enlace iónico, el enlace covalente y el metálico. Todos ellos con características diferentes, propias de cada tipo de enlace. En primer lugar hablaremos del enlace iónico. Este se da cuando los átomos se convierten en iones. Por ejemplo, tenemos estos dos átomos. Si recordamos la ley del octeto, que dice que un átomo adquiere estabilidad cuando tiene 8 electrones en su última capa, veremos que ninguno lo cumple. En el primer caso, hay un electrón en su última capa, y el otro átomo tiene 7 electrones en su última capa. Si el electrón se pasa de un átomo a otro, se van a formar dos iones. En este primer caso, el átomo pierde un electrón y queda cargado positivamente y se le llama catión. Y en este otro caso se carga de forma negativa, ya que gana un electrón y se convierte en un anión, y el enlace entre los átomos se va a dar debido a la atracción de cargas entre esos dos iones. Esos iones son estables, hay 8 electrones en su última capa, y las cargas se atraen entre sí, dando estabilidad una a la otra, y ahí surge el enlace. Ahora tenemos el caso del enlace covalente. Por ejemplo, estos dos átomos, cada uno tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Si estos átomos compartieran cada uno un electrón con el otro, ese compartir de electrones hace que cada uno tenga ahora 8 electrones en su última capa y por lo tanto será estable. Cuando los átomos comparten electrones para alcanzar el octeto, se forma un enlace covalente. Por último, el enlace metálico es un tipo de enlace que, como su nombre lo dice, solo se da entre metales. En un grupo de átomos metálicos corre una corriente de electrones en todos los sentidos que mantiene a los átomos unidos. El enlace químico es la unión que se establece entre dos átomos o grupos de átomos por medio de sus electrones de valencia, los que se sitúan en el último nivel de energía, el más lejano al núcleo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los átomos se unen? Porque mediante esta unión buscan una estabilidad energética basada en la regla del octeto o dueto. Esta consiste en que los electrones se transfieren o se comparten de manera que los átomos adquieran una configuración de gas noble. Enlace iónico. El enlace iónico se forma transfiriendo uno o más electrones de valencia de un átomo a otro. Se establece entre metales y no metales. Por ejemplo, consideremos el sodio, metal, con un electrón de valencia, y el cloro, no metal, con 7 electrones de valencia. Para adquirir configuración electrónica de gas noble, el sodio le transfiere un electrón al cloro. De esta forma se producen iones, quedando con cargas opuestas. El sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. La interacción de estas cargas opuestas hace que se atraigan y se forme la unión. Enlace covalente. Se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Enlace covalente apolar. Se forma entre dos elementos de igual electronegatividad. Por ejemplo, cuando se forma la molécula de oxígeno, cada átomo de oxígeno aporta con 6 electrones de valencia. Para completar el octeto, estos átomos comparten 2 pares de electrones. Esta compartición de electrones es exactamente igual y la densidad electrónica es simétrica. Enlace covalente polar. Se forma entre átomos de diferente electronegatividad. Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno. En este caso, ambos átomos comparten un par de electrones, pero es el átomo más electronegativo, en este caso el cloro, el que atrae con mayor fuerza hacia su núcleo al par compartido.
Por ello, se dice que un átomo queda con carga parcialmente negativa y otro con carga parcialmente positiva. Estudiantes, recuerden, el enlace iónico se forma transfiriendo uno o más electrones de un átomo a otro. A su vez, un enlace covalente se forma compartiendo electrones de valencia entre átomos. Hola, mi maqueta de átomos y enlaces químicos. Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Bueno, después de observar el video, van a crear uno de los enlaces que observaron en el video. Ya también les mostré un video de maqueta. Van a elegir uno de los enlaces, el enlace covalente, el iónico o el metálico. ¿Ya? Uno solo. Pueden dibujarlo o armarlo como plasticina, como salía ahí en el video de la maqueta. Pero uno solo, que quede bien claro. No todos. ¿Qué van a hacer? Van a realizar un video explicando ese enlace que eligieron ustedes con una maqueta o con un dibujo. ¿Ya? Me van a elaborar el video, ¿ya? Y me lo van a mandar. Me van a hablar del enlace que ustedes eligieron y todo eso. ¿Cómo voy a evaluar eso? Es como una disertación. Van a explicarme sobre los enlaces iónicos, covalentes o metálicos. Uno de ellos, no los tres. ¿Ya? Dice, la disertación logra representar lo asignado con los enlaces. Obviamente puse los tres porque no sé cuál va a elegir cada uno. Presenta un trabajo con las bases teóricas. El tono de voz utilizado es audible. La presentación es coherente con la temática. O sea, si presentaron un dibujo o una maqueta, es coherente con lo que hablan ustedes. Y el cierre de la presentación es acorde con la estructura de trabajo. ¿Ya? Chiquillos, cuando terminen ese video, yo les voy a mandar mejor el WhatsApp vamos a crear un WhatsApp de octavo para que me manden los videos directamente al WhatsApp, no al correo, porque es muy difícil subirlo, ¿ya? Es más complejo. Y así lo veo rápidamente y lo puedo evaluar rápidamente. Ya, niños, nos vemos la próxima semana por Zoom. Que estén muy bien.